Libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Tiene razón. Se lo quedo debiendo, mijo. Job, capítulo 1. Si alguien me enciende la luz acá, por favor. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero que vaya al verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que el Señor añada bendición a la palabra. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos a los que están conectados a este mensaje en esta mañana o en el día, o la oportunidad en que usted pues lo pueda mirar. Queremos hablar durante un tiempo acerca de el título siguiente, y es el nombre del Señor bendito. Cuando leemos el verso 1, posiblemente la mayoría hemos en alguna oportunidad escuchado hablar de este libro, el libro de Job. Y lo leo en una versión diferente donde dice: había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo, y se llamaba Job. Hay 4 características que se le marcan aquí, porque dice: era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dicho de otra manera, era bueno y honrado, obediente y evitaba hacer lo malo. Posiblemente todos los que estamos acá conocemos la historia, como dije, de Job. Pasó muchas situaciones. Tenía mucha riqueza, tenía varios hijos, tenía una familia hermosa. Pero un día comenzaron a ocurrir situaciones que comenzaron a ser un tanto dolorosas, donde él tal vez no estaba preparado, donde él no sabía lo que iba a venir. Pero había algo en su corazón, y es que este hombre era bueno, honrado, obediente a Dios, y trataba de evitar dentro de lo posible hacer lo malo. Hoy día nos encontramos mucha gente que en lugar de evitar buscan cómo hacerle daño a los demás. Pero Job era totalmente diferente a esto, y Dios lo había bendecido en tantas ocasiones. La tierra de Uz no tiene una ubicación clara, según narran algunos escritores en el Antiguo Testamento, donde dan ciertas ubicaciones, pero no es nada exacto o concreto referente a esto. Pero la historia de Job nos queda marcada allí como un ejemplo de un hombre de Dios que llegó un día a pasar por situaciones posiblemente mayores de las que usted y yo hemos pasado en la vida o pasaremos. Porque a él de un momento a otro perdió todas las posesiones. De un momento a otro perdió todos sus hijos. Y quizás haya personas que hayan perdido un hijo, pero no todos al mismo tiempo. Nos encontramos un hombre cuya fidelidad a Dios fue un gran ejemplo.
Hay momentos donde nosotros tenemos que pasar por el fuego porque debemos ser probados y a veces no nos agrada mucho. Había un himno que hace tiempo no se canta, donde dice que la vasija le dice al alfarero que lo haga como quiera. Conoce posiblemente el himno. Y el himno dice, te voy a hacer pasar. Y quizás pasar por el fuego es muy difícil y muy complicado, porque lo más bonito es estar siempre feliz y contento, sin problemas, sin situaciones de ninguna especie. Y es que qué agradable es recibir buenas noticias. Qué bueno es recibir noticias de cualquier especie, pero que sean buenas. Podríamos citar algunas de estas. Como que le digan a usted, le llega la noticia que le van a aumentar el salario en 200,000 colones al mes. Posiblemente usted se pone contento. Posiblemente usted le da gracias a Dios. Si sale una noticia donde dice que los diputados han aprobado una ley que la persona se puede jubilar a los 45 años y va a recibir una pensión de 1,000,000 de colones para que pueda vivir tranquilo, muchos dirán gloria a Dios y sonreirán y dirán qué bendición. Y eso es normal. En tantas oportunidades podemos decir Dios es bueno cuando ocurren cosas que nosotros estábamos pidiendo o que estábamos esperando. Alguien quizás dirá gracias, Señor. Otros podrán decir bendito sea Dios, porque es más que bueno. Pero yo le quiero contar, hermano, alguna situación o por lo menos una anécdota de una señora que pasó momentos críticos y difíciles, porque hay ocasiones donde llegan noticias feas, desagradables a nuestra vida. Y quizá de usted que está aquí esta mañana le habrán llegado noticias en algún momento que no son tan agradables, y usted que me está viendo de la misma manera. Todo estaba bien, pero de un momento a otro aquello se oscureció. Era de día, el sol estaba en su esplendor, pero de un momento a otro se hizo de noche. Las cosas cambiaron. No entendemos cómo, no entendí por qué, pero todo aquello dio vuelta. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora cómo hago para dar gracias a Dios? ¿Y ahora cómo levanto las manos para seguir bendiciendo a Dios? Pero Job dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que no es por lo que usted tenga o no tenga, no importa, mientras estemos en este mundo y en esta vida, tenemos que glorificar al Padre soberano, el Dios que lo hizo, que le ha dado la oportunidad de sentarse en esa silla y escuchar la palabra cada vez que usted viene a este recinto. Porque Dios te amó un día antes de que tú nacieras. Él ya te había amado y envió a su Hijo a pagar en una cruz, porque Él pensó en tu vida y en tu salvación. Y eso es suficiente para que nosotros, no importa si nos duele algo, estemos dándole gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y que no dependa de aquello que me puede dar Dios, porque ya me lo dio. Pero cuando a alguien le notifican, se va a hacer exámenes y le notifican un cáncer, cuando a alguien le sale ahí alguna situación y le dan un dictamen que tiene X cosa donde aparece algo cancerígeno, pareciera como que ahí el mundo se vino abajo, ahí todo se derrumbó, ahí ahora sí que pasó. Es el momento para levantarse y decir, Dios dio y Dios quitó, aunque Dios no te envía el cáncer, pero en la voluntad permisiva de Dios en este mundo a veces ocurren situaciones que Dios no tiene la culpa, pero la tenemos nosotros. Porque a veces nosotros no nos cuidamos, porque a veces no dormimos las horas que son necesarias, porque a veces no nos alimentamos de lo que deberíamos alimentarnos y comemos muchas cosas que no produce nada positivo en nuestro cuerpo, y que es rico y es sabroso. Hay muchas cosas que son sabrosas, pero no producen nada bueno.
Un día una señora tenía algunos años de casada, una joven, y fue a hacerse unos exámenes. Y allí se enteró de que estaba embarazada. Aquello fue algo maravilloso. Yo no sé cómo se puso usted cuando nació su primer hijo, y así consecutivamente los demás. Su esposo, cuando el bebé se estaba gestando o formando en su vientre, ponía la mano ahí en el vientre y le hablaba a aquel bebé. Y así lo hemos hecho muchos. Cuando le dio la noticia al doctor, ella dijo: gracias a Dios por permitirme vivir este gran milagro. Y cuando hablamos de esto y enseñamos de esto, hermano, es porque nosotros también hemos pasado en algún momento por alguna situación. Y ustedes conocen, y solamente muy rápidamente le cuento algo para aquel que no, pero muy rapidito. El primer hijo, uno se hace ilusiones y comienza a enseñarle a caminar y comienza a escuchar ahí como balbucean las primeras palabras: mamá, papá. Y así los demás hijos que vienen. Pero el primer hijo, cuando nosotros tuvimos nuestra primera hija a los 9 meses, vivimos una situación muy complicada y muy difícil. Y lo he contado en ocasiones, pero para agregarlo a esto, se lo cuento parafraseado. Un domingo, después de salir de la congregación, después de el culto de la mañana, en esa época había cultos en la mañana y en la noche íbamos a los dos, no como hoy día, que hay personas que a veces no vienen ni a uno, pero eso no es usted, son otros. Pero íbamos a los dos, entrábamos por lo menos yo, cuando estaba soltero, entraba a las 7 de la mañana a la iglesia. ¿Quién viene a las 7 aquí? Los que van a sacar los carros, tal vez. Pero bueno, casados no llegábamos a las 7 de la mañana. Ya hay familia, pero llegábamos temprano. Y el asunto es que cuando terminamos, una hermana que nos cuidaba, nuestra hija, llegó a dársela a mi esposa y le dice: algo le pasa. Algo que nunca habíamos visto. Le empezaron a dar convulsiones cada 5 minutos. Su cuerpo del lado derecho le quedaba inmóvil. Tuvimos que irnos para el hospital, aunque ese día no fuimos para la bíblica a ver qué se podía hacer en carrera, porque en un hospital los domingos es muy difícil. Se lo digo por experiencia, porque hace muchos años, cuando estaba joven, casi me muero, estaba soltero, nadie iba a quedar viuda. Y un domingo amanecí muriéndome, donde mi papá llamó a mi patrón y me iban a llevar al hospital. Pero mi patrón dijo: llevémoslo a la bíblica. Me llevaron a la bíblica, hermano. Me había dado paperas, las paperas se me bajaron. Perdí 40 libras en 3 días. Y a veces digo: Señor, como quisiera por lo menos bajar 40 libras en 5 días o en un mes. Pero eso bajé, hermano, deshidratado. Me llevaron a la bíblica y el doctor dijo que me mandaran a internar al hospital. Y mi papá dijo: no, porque no le van a hacer nada. Me devolvieron para mi casa y yo soñaba, como los muchachillos que son tan inocentes, soñaba en que me pusieran una vía y ver el suero guindando ahí, la bolsa y con él. Qué inocencia de muchacho. Pero hemos pasado por situaciones. Y en el caso de nuestra hija, nos mandaron para el hospital de niños a internarla.
Mi esposa pasó de día y de noche ahí. Y ese domingo, cuando yo llegué a mi casa y metí la llave, abro la puerta, yo sentí un nudo en mi garganta. Siempre estaba ahí para esperarme, pero no había nadie. Son los momentos para poder decir: Dios dio y Dios está permitiendo una escuela. Alabado sea el Señor. No es para ponerse a preguntar: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Es que a Dios no se le debe preguntar por qué. A Dios lo único que tenemos que hacer es bendecirlo, exaltarlo y glorificar su nombre. Tres días después, teniéndola en mis regazos o en mis brazos, le dio la última convulsión. Le sacaron líquido con 9 meses hasta de la columna. Y nunca nadie supo qué fue. Mi hija es izquierda o zurda, porque este lado hubo que darle rehabilitación. Y entonces ella aprendió y no hay ningún problema. Pero hemos pasado por situaciones complicadas. Y esta señora, cuando le dicen que su bebé se estaba gestando, ella se llenó de asombro, de gozo, de alegría. Ella estaba feliz. No había pensado que iba a quedar embarazada, pero quizás para ella fue la noticia mayor y más grande que había recibido. Hoy día podemos recibir noticias muy grandes, muy hermosas, como cuando el muchacho llega y le dice a la señorita: ¿te quieres casar conmigo? Y la muchacha no sabe ni qué contestar. Sí. Y sabe que el papá está allá en el otro lado y sí, pero mi papá. ¿Y cuál es el problema? Si acaso su papá es el que se va a casar con el muchacho. Sí, si algún día quiere consejo, nada más usted viene, le doy un consejo. A veces los papás piensan como que los hijos son de ellos y eso no es cierto. Usted y yo somos administradores, debemos velar y cuidar siempre, toda la vida, pero los hijos son de Dios y ellos toman sus propias decisiones. Y yo no le puedo decir a mis hijas: con ese no, porque ella dice: con ese sí. De su propia voluntad. Yo no soy el que me voy a casar con ningún yer que no fue. Es ella o ellas, igual que los suyos, hermano. Pero qué gozo y qué bendición. Y posiblemente si el muchacho es de los que tienen buena, el papá dice: qué bueno, ahora sí, porque le va a dar a mi hija, pero a mí también. Y gloria a Dios y bendito sea el Señor y todo lo demás, hermano. Y son grandes noticias, como cuando a usted lo ascienden de trabajo, etcétera, etcétera. Muy lindas las noticias, pero hay ocasiones en que las cosas no son así. Mire, este mes de mayo, precisamente en el mes de mayo, esta historia que le estoy narrando es verídica y en este mes ocurrió algo. La señora dice que ella recuerda siempre esa situación porque fue en el mes de mayo donde pasó, y no solamente a ella, sino a mucha gente le habrá pasado en diferentes oportunidades. ¿Por qué? Porque ella dice que cada vez que llega mayo vuelve a recordar estas cosas. Porque en este mes de mayo se enteró que Dios había decidido llevarse a su primer bebé con él. En tanto, solo unos meses de gestación en su vientre. Y ella narra y dice honestamente: no podía creerlo. Por varios años su esposo y ella creían que quizás nunca serían padres biológicos. Pero Dios les dio aquel bebé y tan solo unos meses después se lo estaba llevando. He conocido mamás que han perdido a bebés y algunas que han sido primerizas. Y es difícil, dice el 15 de mayo, cuando
Fue donde el doctor y le hicieron una ecografía. El ginecólogo les dijo que ya no había latidos en el corazón del bebé. Dicho de otra manera, estaba muerto. Había un ser en el vientre de aquella madre, pero estaba muerto. Qué noticia más desgarradora, qué noticia más frustrante, qué noticia más desagradable para una mujer que tenía la ilusión de tener un bebé y poder chinearlo en sus propios brazos. Pero le estaban dando una gran noticia, pero negativa. Dice esta señora que el Espíritu Santo le trajo a su mente las palabras precisamente de Job, capítulo 1, verso 21. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Ese fue el primer pensamiento en su mente, junto con algunas frases o algunas palabras que ella recuerdan en aquel instante, donde ella dice: Dios sabe qué es lo mejor. Hemos vivido situaciones difíciles. Hay una situación que estoy viviendo que no tiene que ver con mi familia, nada. Y me ha acercado a una persona y le he dicho: mire, tenga presente lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 7, donde dice: Jesús declaró esto: las cosas que yo hago hoy, ustedes no las entienden, pero después o mañana o el otro mes las entenderán. Porque cuando las cosas ocurren, a veces no las comprendemos, pero a través del tiempo entonces nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Y esta señora dice: Él siempre es bueno. Pero cuenta que las horas y los días que siguieron fueron muy difíciles, frustrantes, pues aunque la palabra de Dios le consolaba, también comenzaron a llegar pensamientos a su mente: ¿por qué a mí? Hay tantas ocasiones donde tal vez nosotros nos hemos llegado a preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Habiendo tanta gente mala en el mundo, habiendo tantos asesinos, habiendo tantos ladrones, habiendo tantos que están contaminando a la gente con la maldición de la droga, ¿por qué a ellos no? ¿Por qué a mí sí? ¿Y quién dice que ellos están bien? Pero son los pensamientos que a veces el diablo envía y la gente o algunas personas los toman. Y ella hizo una pregunta: Dios, ¿acaso estás jugando con nosotros? Contestaste nuestra oración o nuestra petición de un hijo y luego te lo llevas. En el año 2017, en mayo, fue el momento más crítico que ella dice que ha vivido, y que solamente la gracia de Dios le sostuvo para poder continuar hacia adelante. Mas un año después, Dios le dio otro bebé. Y este sí nació bien. Le pusieron por nombre Andrés. Y vuelven a ver hacia atrás y pueden decir: Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que yo me encuentro en la escritura, en el Génesis capítulo 22, donde dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aunque aquí es un tipo de prueba donde dice que Dios quiso probar. El verso 1: probó Dios a Abraham. Ya había nacido, se lo había ofrecido desde hacía mucho tiempo.
cuando él no podía ni su esposa tener hijos. Era su descendencia. Pero me encuentro algo ahí en esa escritura maravilloso, hermano, porque Abraham, a pesar de que tenía o iba a ser, porque la escritura dice, verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Un hombre obediente, un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, un hombre que no se ponía allí en conversaciones con Dios de por qué, ni hacerle preguntas de ninguna especie, sino que escuchaba y obedientemente le hacía lo que Dios le decía, igual que usted. Pero me encuentro en el versículo 4, donde dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos, 3 días habían pasado y vio el lugar de lejos. Oiga, al tercer día, ¿qué sentiría Abraham dentro de su corazón saber que tenía que ofrecer a su propio hijo? Estamos hablando de un hombre de Dios. No estamos hablando de las noticias, de lo que dicen hoy en día, como el padre que el bebé de 2 meses lloraba y entonces él se enojó porque su bebé estaba llorando y lo maltrató hasta tal grado de que el niño o el bebé perdió la vida en esta semana. Cuando la policía llega, ellos dicen que no había pasado, que ellos no le habían hecho nada, pero la conciencia no lo dejaba tranquilo y este hombre tuvo que confesar, sí, yo no sé qué me pasó, me enojaba mucho cuando el bebé lloraba porque no sabía nada. Pero es porque a la gente le está faltando Dios. ¿Por qué las personas hoy en día hacen cosas que son brutales? Porque no está Dios en el corazón, sino el diablo los tiene poseídos y por eso hacen este tipo de cosas. Porque al mundo le falta Dios. Y por eso necesitamos orar mucho por el mundo. ¿Qué sentiría Abraham? Posiblemente no conocía lo del libro de Job. Pero Abraham tenía una convicción, Dios me lo dio, fue una promesa. Yo no sé cómo me va a sacar de esto, pero es problema de Dios y no es problema mío. Había una convicción en Abraham. El verso 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Me gusta esto. Y adoraremos. No solamente a Abraham, sino su hijo, porque está en plural. Yo y el muchacho iremos hasta aquel lugar y adoraremos a Dios Todopoderoso en aquel sitio. Y dice, y volveremos a vosotros. ¿Sabe qué significa eso? Un hombre caminando en fe. La reflexión de esta semana, hace tiempos que mi esposa predicó de esto y me quedó la inquietud, pero la reflexión que viene esta semana se llama, diga al débil, fuerte soy. Porque es por confesar. Hay personas que confiesan tantas cosas negativas. Hay personas que se atan. Es que mi vida es una desgracia. Es que a mí me sale todo mal. Es que a los hijos de Dios no nos salen las cosas mal porque Dios nos dirige. Aun cuando las cosas parezcan oscuras y no salgan como yo he pensado, Dios siempre tiene el control de todo y Él me sacará adelante en medio de todas las situaciones que pueda estar enfrentando. Pero Abraham entonces habló por fe. Y cuando llegamos al verso 7, su hijo le hace una pregunta. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Tenemos todo. Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero, hijo mío.
El hijo no sabía, el padre sí. Que nosotros pudiéramos hablar siempre en fe y decir: yo no entiendo lo que estoy viviendo, y yo no sé por qué a mí me está pasando esto, pero lo único que sí sé es que Dios tiene el control de mi vida y de mi cuerpo. Y aunque haya situaciones, y aunque el diablo quiera, y aunque me tiren al pozo de los leones, y aunque me metan en el horno ardiente, yo sé que Dios siempre estará conmigo, porque sé, como dijo Job, que mi Redentor vive y Él me sacará adelante en medio de cualquier tipo de adversidad. Porque la palabra es para declararla, es para confesarla. Pero cuando las personas simplemente se dejan dominar, entran en una situación de sentimientos y emociones, y entonces bajan la cabeza y pareciera que el mundo se le está viniendo encima. Yo pasé una época que no podía caminar. En este púlpito es testigo, una mañana veníamos a orar en las mañanas, durábamos 2 horas para construir esto. Lo hicimos en domingo, la mayor parte de este edificio. Sentado ahí, no estaba este piso. Le dije a los hermanos: no puedo ni levantarme, no puedo caminar. Me mandaron para la casa. No podía ni cambiarme la ropa, ni ponerme el pantalón. Pero algo que se me metió en la cabeza era un lema que hay en el mundo que dice: si tengo que morir, muero, pero con las botas puestas. La oficina estaba ahí. No podía estar mucho de pie. Me metí a la oficina, me sentaba en un sillón mientras estaba la adoración. Y yo ahí sentado a solas decía: Señor, aunque el diablo quiera, no puede, porque el dueño de mi vida eres tú. Y si un día tengo que subirme en ese púlpito y estar sentado para predicar, lo voy a hacer sentado, pero yo al diablo no le doy gusto, porque tú me compraste en la cruz del Calvario con tu sangre y me llamaste a un servicio para tu obra. Y el tiempo pasó y aquí estamos. Porque Dios es bueno, hermano. Porque a veces el enemigo se aprovecha y quiere como tirarnos, como que usted retroceda, como que usted se quede en el camino. Déjeme decirle que Dios lo hizo a usted para que usted sea un triunfador, un hombre y una mujer más que vencedora, y que nunca se devuelva para atrás ni se quede en el camino. Usted de los que avanza, usted de los que conquista, usted de los que siempre va hacia adelante mirando al Dios invisible, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual no va a dar su pie al resbaladero. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca se ha dormido. Es el Dios que siempre va adelante como poderoso gigante. Y Abraham dijo: Dios se proveerá. ¡Qué palabra! Y hermano, ¿cómo está? Hermano, aquí en las luchas y en las pruebas, como dice la canción, pero ¿sabe qué? Dios va conmigo y por eso voy para adelante. Sería magnífico que de los hijos de Dios todos, cuando tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, cuando tengamos que pasar por el horno ardiente, cuando tengamos que pasar por la cueva de los leones, y a pesar de lo que sintamos, nos coloquemos siempre con una actitud positiva, declarando como Job: bendito sea el nombre del Señor, porque Dios me sigue sosteniendo. Mientras usted y yo podamos respirar, hermano, es porque la misericordia de Dios se sigue extendiendo y lo sigue cobijando a usted. Todos los días usted abre sus ojos, y solo el hecho de abrir los ojos y poder contemplar lo que está a su alrededor es suficiente para decir: gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos estás brindando. Aleluya.
Y aunque haya días oscuros y haya días problemáticos, y aunque hoy día estés viviendo, y usted que me mira ahí a través de la pantalla, aunque estés viviendo momentos críticos y difíciles allí en tu vida, déjame decirte algo: Dios está contigo como poderoso gigante, y tú seguirás ahí adelante, y Dios te sacará avante en medio de todas las pruebas que tengas que enfrentar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios Todopoderoso ha declarado que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo creo lo que dice la palabra. Y esto no es por emoción, esto es por convicción, porque cuando vivimos por emociones, hoy nos sentimos muy eufóricos, pero mañana no podemos vivir por convicciones. Usted puede venir a un culto, puede venir a X sitio allí donde le impartan una buena enseñanza, puede ir a un congreso y salir como que camina en el aire, pero después viene quizá las pruebas, y ahí es donde hay que pararse firme y decir: Señor, yo declaro con mi boca que tú eres mi guardador. Yo declaro con mi boca que mi vida está en tus manos y tú eres el Señor de mi vida. Aleluya. Y le dejo claro esto también, y es: Job dice: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay cosas que a veces no es Dios, como dije al principio, quien las quita, sino situaciones que ocurren, y entonces las cosas parecen que vienen negativas, pero aunque vengan negativas, tenemos la esperanza que Dios nos seguirá acompañando en todo tiempo, porque hasta este día, aunque usted haya pasado por diferentes situaciones, usted ha comido y por eso está sentado allí. Cuando nosotros estábamos pequeños, vivimos momentos y años muy difíciles, donde no había casi que comer, donde no había carne, donde no había muchas cosas, y donde casi de 7 años teníamos que ir a trabajar, o había que ir a tocar puertas, cosas que hoy los muchachos no saben. Ir a ver quién nos daba oportunidad de limpar vidrios para que nos regalaran pan. Y lo he contado, la manera en que se me quitó una anemia que tenía, pero ¿sabe qué? Hoy día entiendo esas cosas y puedo decir: Dios nos pasó por todo eso, o lo permitió para que nosotros tuviésemos una gran escuela, y hoy día cada vez que nos sentamos a la mesa, cada vez que vemos lo que Dios nos da, podamos levantar la mano y decir: Señor, hemos sido personas que nos has hecho pasar por tantos lugares, pero nunca estuvimos solos. Tú siempre estuviste con nosotros, tú nos ayudaste, tú nos guardaste. Pasamos por el valle de sombra de muerte, pero aquí estamos levantando siempre las manos al cielo, diciendo: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Eso es lo que hace Dios. Hay veces que hay personas que piensan de acuerdo a cómo lo miran a uno, piensan que uno nació en cuna de ricos. Déjeme decirle que no, hermano. Hoy día bendigo a Dios por todo lo que nos ha regalado, más de lo que nosotros necesitamos. Pero hubo momentos que fueron muy difíciles. Pero eso fue para que aprendiéramos y que un día conociéramos al Señor, y que aunque el diablo ha querido lanzarnos y quitarnos del camino, y se lo digo esta mañana a usted, hay veces que el diablo va a venir para desmotivarte, para que tú no sigas adelante. El diablo te habla a la mente, allí sí, a la mente, porque él lo que quiere es que no sigas adelante, porque él te dice: ¿y a dónde está Dios? ¿Y qué se hizo Dios?
Pero déjame decirte que Dios sigue estando contigo. Dios camina a tu lado. Dios duerme a tu lado. Dios nunca te abandona. Y por eso es que Dios te sostiene. Y por eso te trajo esta mañana aquí, para que escucharas esta palabra. Porque tienes que levantar las manos en esos momentos cuando no sientes. Levanta las manos al cielo y dile: Satanás, ¿sabe qué? Yo tengo uno mayor, uno más grande, uno que vive y vive aquí adentro. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, que me lavó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y por eso sigo hacia adelante con firmeza. Es que la palabra hay que declararla. Dije, no vivo por emoción. Yo sé lo que es estar en mi casa con mi familia y tener que llorar. Y sé lo que es, igual que usted, en tantas ocasiones también quizás solo. Y ver los cambios que se dan en la vida. Pero con seguridad digo: Dios, tienes un propósito en todas las cosas. Hay algo que voy a aprender. Y por eso seguimos orando y diciendo: Señor, tú eres el amo, el Señor. Yo no te puedo preguntar por qué. Yo solamente fui hecho para adorar y bendecir tu nombre. Y por eso seguimos hacia adelante. Quizás hoy estás pasando alguna situación difícil. O puede ser que más adelante las tengamos que pasar. Pero siempre, mi querido hermano, vamos a bendecir a Dios. Que su boca nunca se quede cerrada. Cuando no comprendamos nada de lo que está pasando, démosle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero cerrar en el Salmo 34. Lo conocemos casi que de memoria. David estaba viviendo una época, un momento complicado y difícil, cuando él escribe o hace este salmo. Pero me gustan estas palabras porque concuerdan con las de Job. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando me sienta desganado, cuando esté lleno de dificultades y problemas, cuando mi cuerpo a veces no pueda o no tenga fuerzas, cuando mi cuerpo a veces no me responda, yo no voy a bendecir a Dios porque mi cuerpo responde. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es un hijo de Dios. Eso es una hija de Dios. Que me duele aquí, que me duele allá, que esto, que el otro. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Hay gente que desperdicia el tiempo hablando de lo negativo, de lo que le duele, lo que le está pasando. Pero a veces poco tiempo de poder decir: Dios, eres grande, eres poderoso, eres maravilloso. Dios, tú tienes la capacidad para cambiar esto que me ocurre en algo distinto. Tú eres el dueño de este cuerpo, colocaste las células dentro de este ser, y tú puedes hacer una obra milagrosa. Cierro diciéndole, para el que no vino ese día: hace unos años, no muchos, hace pocos años, he trabajado toda mi vida, hermano, desde que tengo 12 años y aún menos de 12 años. Desde que salí de sexto grado he trabajado como los hombres, como dicen, me enseñaron a eso. Ha tenido la bendición de ir al colegio, yo no tuve esa bendición. Pero hasta el día de hoy trabajo, aparte de estar en la obra de Dios. Y durante años me ha tocado andar con una caja de herramientas en la mano, y a veces me toca andar equipo un poco pesado.
Y eso dicen que va desgastando. Me comenzó un dolor en este hombro y fui a ver un especialista en eso. Y me dijo, no hay nada que hacer. Es desgaste. Y por eso lo vuelvo a contar. Porque cuando orábamos aquí en la noche, me iba a aquel lado y ponía mi mano y yo decía, Señor, ¿y este hombro quién lo hizo? Fuiste tú, Señor. Quizás nadie sabe, Dios, para que me venga a poner las manos, pero lo que sí sé es que tú sí lo sabes. Y eso para mí es más que suficiente. Decía Dios, yo declaro con mi boca, no que me lo declarara Orso, sino yo lo declaro con mi boca. Tienes poder para hacer nuevas las coyunturas y los tendones o lo que esté desgastado aquí. En el nombre de Jesús yo declaro que este brazo está bien. No sé cuánto tiempo duré ahí. Cuando digo tiempo no fue una noche, sino cuántas noches ahí declarando lo mismo. Y ni siquiera me di cuenta cuando Dios un día me operó o me puso tendones nuevos, porque el problema que había en este brazo desapareció. Jehová dio y Jehová quitó. Hay gente que se ha vuelto contra Dios cuando se muere un hijo, cuando pasan, como dicen algunos, una desgracia, y le echan la culpa a Dios, y a veces Dios no tiene culpa de nada de eso. Hay gente que lanza preguntas y comienza a decir, ¿y por qué Dios permitió que este bebé muriera? Si Él podía salvarlo. Es que Dios no tiene que venir a hacer todas las cosas. Él le dio a dos padres que se hicieran cargo de ese bebé. Ellos entregarán cuentas después. Porque a veces hay personas que quieren a Dios simplemente para las emergencias, que esté ahí. Pero cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Cuando estamos bien ni siquiera agradecemos a Dios nada. Cuando no nos duele nada, cuando tenemos todo, a veces ni siquiera leemos la escritura. Nos olvidamos de Dios y no hay tiempo para Dios nunca. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para pasear, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para todo, menos para Dios. Pero cuando empiezan a venir las consecuencias, entonces la gente o algunas personas se preguntan, ¿y por qué? Un hermano me preguntó en aquella ocasión que fue a mi casa a recogerme porque me traían cuando yo no podía ni caminar, y me preguntó un miembro, o que era miembro de acá, y me dijo, ¿por qué? Si hay tanta gente mala, ¿por qué usted que le sirve a Dios? Yo le dije, ¿sabe qué? A Dios no se le debe preguntar por qué. Si usted tiene una convicción clara, si usted ha conocido a Dios, si usted sabe quién es Dios, simplemente dele gloria. Él hará. Él hará. No yo. Él hará. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Qué lindo, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando la gente lo mira a usted y se da cuenta que usted tiene dificultades, que usted tiene problemas, pero lo mira que no es de los que anda allí quejándose, sino que a pesar de sus situaciones siempre lo ve metido glorificando al Rey de Reyes.
usted les marca un camino. ¿Usted cree que hay gente que no le pasa nada? Muchos tenemos que enfrentar grandes situaciones. Muchas situaciones. Pero entendemos y sabemos que Dios siempre tendrá el control absolutamente de todas estas cosas. Por eso desde hace muchos años me aprendí este verso. Jesús le dijo: lo que yo hago, usted no lo comprende hoy, mas lo entenderás después. Hay cosas que podemos estar viviendo que no las entiendo. Y quizás ahí se me puedan venir en la mente algunas preguntas, pero no las hago, simplemente digo: Dios, tú tienes control de todo y tú harás. Estoy aprendiendo o estamos aprendiendo. Y tú, Señor, tienes el control de todo. Entonces, yo no tengo temor ninguno, porque sé que Él tiene cuidado absolutamente de todo. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Aleluya. Y dígale a Dios: no sé qué es lo que estás viviendo. Tal vez tengas alguna situación, alguna incertidumbre. Tal vez por algo que ha ocurrido. Pero si Job dijo que Dios le había dado, y aún no fue que le echó la culpa a Dios, pero él dijo: Jehová quitó. Y lo que estaba diciendo era: por algo Dios ha permitido esto. A veces quizás es para que aprendamos. Quizás es para que tengamos una escuela distinta, nueva, donde nunca hemos pasado. Pero lo mejor es lo último, que podamos decir: alabado sea el Señor. No entiendo, no comprendo por qué lo que tengo que enfrentar, pero yo sé que Dios tiene control, pero yo sé que Dios está en medio de estas cosas, pero yo sé que Dios no nos abandonará. Usted que me mira a través de la cámara, usted que está en su casa y que tal vez tiene alguna incertidumbre, que tal vez te hayas hecho preguntas de esta magnitud, de esta categoría, quiero decirte que Dios nunca ha perdido el control de tu vida. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca se ha alejado de ti. Su mano sigue estando extendida sobre ti. Y aunque tú no comprendas con claridad lo que ocurre, el tiempo pasará. Un joven una vez, mientras tienes tus ojos cerrados, había sido violado. Siendo niño, hijo de un pastor, fue violado. Le quedó un trauma. Qué difícil, qué duro. Un niño ser violado, una niña. Ahí queda una marca, queda una huella, queda un trauma. Enfrentarse uno pequeño a una violación, donde tiene nada como defenderse, donde no puede, donde la fuerza no le dan,
donde hay personas que no creen en uno. Y ese niño creció. Y a pesar de que era hijo de pastor, él se preguntaba: ¿y dónde estaba Dios? Es que Dios estaba allí. Siempre estuvo allí, pero ¿dónde estaba el Padre? Que no cuidaron de él. Y llegó un momento donde ese joven, Dios lo tocó de una manera sobrenatural. Y empezó a llegar personas a la iglesia que habían pasado por aquello. Y él un día se levantó y dijo: Señor, hoy entiendo, no que tú tuviste la culpa, pero pasé por esto y hoy entiendo mejor las cosas, porque puedo acercarme al que pasó por ahí, al que sufrió estas situaciones. Puedo volverlo a ver a los ojos y decirle: ¿sabes qué? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que se siente. Yo sé que uno siente que no vale nada, que uno se siente que es una basura, que le han quitado todo y que no hay quien crea en uno. Pero aquel muchacho se comenzó a sentar con aquella gente a decirles: Dios me sacó adelante a mí, Dios me ayudó. Hoy Dios me tiene aquí para poder decirte las palabras. Estás viviendo una batalla, estás viviendo un desafío, estás viviendo algo donde el enemigo quiere meterte en el horno ardiente. El enemigo quiere lanzarte en el pozo de los leones. Pero déjame decirte, Dios está contigo. Dios no se ha olvidado. Dios es el que te brinda las fuerzas. Dios es el que te está sosteniendo. Solamente cada mañana, cada tarde, cada noche, levanta los ojos al cielo y levanta tus manos y di: bendito sea mi Dios, porque es el que me guarda, porque es el que me cuida, porque es el que me ha sacado de allí donde yo estaba. Y dile a Dios: Señor, no entiendo nada, no entiendo lo que está pasando, pero tu mano me sigue sosteniendo. Tú, Señor, me haces pasar por el valle, o permites que pase por el valle de sombra de muerte, pero tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y por eso tú vas conmigo, y yo voy a paso firme y seguro, confiado. Podemos seguir hacia adelante. Quizás tú no eres de los que están viviendo nada, pero habrá algún momento donde tu vida tenga que pasar por ese valle de sombra. O tal vez sí lo estás viviendo, pero no importa si fue en el pasado, es hoy o será en el futuro. Solamente declara como el salmista: bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor ahora, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la agonía, en el tiempo del fuego, en el momento complicado y difícil. Yo voy a bendecir a Dios. Sí, con mi labio voy a bendecir a Dios. No me voy a cansar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios me sacará adelante. Yo sé que Dios no se ha olvidado de mí. Yo sé que Dios va conmigo. Si Dios camina conmigo, su diestra me ha sostenido hasta este día. Su diestra me sostendrá día tras día. Su vara y su cayado me infunden aliento. Aleluya, porque el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y por eso yo moraré por largos días en la casa del Señor.
Señor, prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. Dios está conmigo, Dios siempre está conmigo, aleluya. Por eso puedo caminar seguro, por eso puedo levantar mis ojos a los montes, entendiendo de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene del Dios de la gloria. Dios, te doy gracias por las escuelas donde hemos pasado y por donde estamos pasando y donde tenemos que pasar. Oro por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por esas situaciones donde no comprenden nada. Oro por este pastor, Dios mío, que le daba esta palabra, que lo que tú haces o permites no lo entiende en este momento, y que no lo entendemos, Señor, pero a través del tiempo lo vamos a comprender. Pero sobre todo que no caminamos solos, que tú estás con nosotros, que tú estás, Señor, como poderoso gigante. Y de igual manera para cualquier persona que nos pueda mirar, Señor, que pueda estar viviendo un tiempo de crisis, un tiempo complicado, quizás pensamientos donde alguien, Dios mío, se le ha metido allí que quiere acabar hasta con su vida, que para qué vive, Señor, como el profeta, que para qué estaba en esta tierra. Pensamientos negativos, pero Dios de gloria, tu ángel aparece allí, el Espíritu Santo viene para animar, para levantar, para brindar fuerza nueva, para que esta persona prosiga a paso firme y confiado plenamente, Dios. En el nombre de Jesús, te agradezco por esta mañana que me has regalado y que me has permitido compartir con tus hijos la palabra. Señor, que no importa el lugar donde cada uno se encuentre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté en sus corazones. Declaro una semana de gloria, una semana de bendición. Levanto mi mano, Señor, al cielo para enviar bendición sobre este pueblo y sobre aquellos que nos están mirando, declarando que tú, Dios, estarás sobre cada uno para cuidar, para velar, para proteger en todo tiempo y en todo momento, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios grande y poderoso, Señor. Por eso te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por tu siervo, Padre, en esta mañana, Señor, Dios mío, pidiendo tu cobertura en el momento de la salida, para que tú guardes su vida como la de su hija también, que les lleves en paz, en bendición, que puedan disfrutar, Señor, estos días, que puedan mirar tu misericordia, que puedan mirar, Señor, tu favor y tu bendición, y que de esa misma manera el domingo, cuando tengan que volver, Señor, guardes ese camino de regreso, que tú en todo tiempo, Dios, tengas control de toda situación. Padre, en el nombre de Jesús, pongo un cerco y un vallado a su alrededor. Los ángeles tuyos acampando alrededor de su vida y de su hija y cualquier otra persona, si hubiese alguien que les acompañe más. Pero Dios, sobre todo entendiendo y sabiendo que salen en bendición y volverán de esa misma manera, porque tu mano poderosa estará sobre ellos, velando y cuidando, Señor, en todo tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso te digo gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.